Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Como ya se ha vuelto habitual en este espacio, deseo agradecer profundamente a todos los nuevos suscriptores, tanto en el canal de YouTube, Spotify, también en iVoox y en las demás plataformas donde se emiten los contenidos. Quiero anunciarles, mis queridos podescuchas, que he creado dos pequeños storybooks. Están alojados en la página de Patreon. Recuerden que la suscripción allí puede ser de pago, que son solo $3 mensuales, o gratuita inscribirse. Estoy recién comenzando a alimentar con contenidos esta página en Patreon. Allí me encuentran como En órbita podcast, todo pegado, En órbita podcast, y van a toparse estos dos pequeños storybooks. El primero se titula El viaje de Vera, que describe básicamente algo así como primeras sensaciones que cualquier persona puede llegar a experimentar durante la clásica OBE o experiencia fuera del cuerpo. Ambos fueron editados con un LLM, espero que sean del agrado de todos ustedes. Están en formato PDF para que los descarguen, repito, son 100% gratuitos. El segundo se titula Visiones del otro lado y básicamente aborda lo que implicaría en términos generales una manera híbrida o una forma híbrida de OB y VR. Pues bien, dicho esto, quiero recordarles también que el curso base para la experiencia fuera del cuerpo y los sueños lúcidos, o lo que algunos llaman clásicamente viajes astrales, está habilitado, es 100% individual, con clases flexibles y programables acorde a la diferencia horaria, a la latitud donde se encuentren, a la carga laboral. Aquellos que estén interesados pueden contactarme directamente vía Telegram al +57 317 467 2378 o hacerlo a los correos de contacto en orbitapodcast1@gmail.com o también academiadeproyeccionastral@gmail.com. Recuerden que durante el mes en curso, lo que digamos son talleres y demás contenidos que se imparten tendrán un descuento del 40%. Eso incluye desde luego el curso base. Hechas todas estas salvedades, quiero que entremos en materia. Hoy quiero que hablemos de algo que se conoce como shock ontológico, pero esto va mucho más allá de una simple elaboración o de un contrafáctico o de especulación, mis queridos podescuchas. Hoy quiero que nos sumerjamos en uno de los conceptos tal vez más fascinantes y aterradores, tanto en el campo de la psicología en términos generales, como de la filosofía misma en el sentido más amplio y laxo de esta última palabra. Hoy vamos a hablar del shock ontológico y lo vamos a hacer a través de un lente bastante particular, que es el de las experiencias fuera del cuerpo, también conocidas como OBEs en plural. ¿Qué es el shock ontológico? Imaginemos que la realidad es un edificio. Todos vivimos dentro de él, conocemos sus pasillos, sus escaleras y sus habitaciones. Creemos que es sólido e inmutable. El shock ontológico es la experiencia de descubrir que una de las paredes de ese edificio no es real, que de repente se desvanece o peor aún, que el edificio entero es solo una ilusión. Es un quiebre en la forma en que concebimos la existencia. No se trata solo de una crisis existencial que nos hace preguntarnos sobre nuestro propósito. Esto va mucho más allá. El shock ontológico nos hace cuestionar la naturaleza misma de la realidad, la identidad y aquello que creemos ser, o lo que en términos filosóficos y teológicos ha sido designado de siempre como el ser. En este sentido, mis queridos podescuchas, podemos afirmar que el shock ontológico constituye un riesgo incalculable. ¿Por qué? Para la mayoría de personas con una mente que tiende a valorar el orden y la previsibilidad, que es el gran grueso de la población, el shock ontológico representa un riesgo incalculable. No se trata solo de un mal viaje o una pesadilla temporal, es la posibilidad de que el yo y el mundo se rompan de forma irreparable. Y aquí quiero detenerme brevemente para un pequeño paréntesis. En el contexto de este podcast y de esta misión y de esta cápsula divulgativa, quiero que, mutuo acuerdo y consenso, partamos de una definición, y es que el yo no tiene nada que ver con la psicología funcional del yo, ni las elaboraciones o los contrafácticos planteados por Sigmund Freud por allá a finales del siglo XIX, principios del XX. Aquí vamos a hacerlo de manera bastante pragmática. Identidad personal, identidad corporal, cuerpo, conciencia del cuerpo, conciencia corporal, como dicen los psicólogos cognitivos, es el yo. A eso es a lo que me refiero y eso es lo que espero que ustedes entiendan de momento. Pues bien, las personas que evitan experiencias o este tipo de experiencias pueden estar protegiendo su casa ontológica de un terremoto del que creen que jamás podrán recuperarse.
Es una defensa que se establece como legítima contra la reestructuración forzada de la identidad y la realidad que un shock ontológico implica. El miedo, claramente, no hay que olvidarlo, es una respuesta lógica a una amenaza tan fundamental. En este orden de ideas podríamos señalar que el shock ontológico es una experiencia profunda y transformadora que sacude la forma en que una persona concibe la realidad, su propia existencia y el mundo que la rodea. Es un quiebre, en este sentido, en la ontología personal, es decir, en el sistema de creencias que una persona tiene sobre la naturaleza, sobre la existencia, sobre el mundo y los fenómenos del mundo. A diferencia de las crisis existenciales, que pueden ser temporales y enfocadas, por ejemplo, en desilvanar o descifrar de qué va el propósito individual, el shock ontológico es un cambio fundamental en la percepción de la realidad misma y, por ende, del individuo. Claramente, entonces, nos encontramos con implicaciones desde el punto de vista experiencial. Experiencialmente, el shock ontológico puede manifestarse de varias formas, a menudo desencadenado por un evento que desafía radicalmente las suposiciones básicas de la vida. Puede ser provocado por una experiencia cercana a la muerte, un encuentro con lo inexplicable o una experiencia simplemente que colapsa las nociones artificiales de experiencias objetivas versus experiencias subjetivas y tonterías de esas. En suma, se trata de un evento que destruye una creencia central. Y creencias centrales, la mayoría. ¿Qué pasa entonces con las personas cuando experimentamos este shock ontológico? Hay, diría, 3 elementos, si se quieren, y 2 que en mayor medida constituyen como la base de esos cambios. Primero, hay una pérdida de la certeza. La persona puede sentir que el suelo se desvanece bajo sus pies. Lo que antes era sólido, estable y predecible, como por ejemplo las leyes de la física, las normas sociales, simplemente comienza a sentirse maleable o ilusorio, o en el mejor de los casos como algo endemoniadamente absurdo. Segundo, hay desorientación y extrañeza. El mundo familiar se vuelve extraño y a veces inquietante. Las rutinas diarias y las interacciones sociales pueden parecer carentes de sentido, como si la persona estuviese viviendo una obra de teatro inverosímil o kafkiana debido a lo absurdo y desopilante del acontecer de estas. Y claramente, pues, la persona no termina de entender el guión de la misma. Y ya en menor medida, curiosamente, suele venir una agudización en la sensación de lo que sea la conciencia. A menudo es de naturaleza provisional y arbitraria, y comienza la persona a prever que hay, en la mayoría de los casos, construcciones humanas, como la cultura, el dinero, el tiempo, que sin embargo, pese a que son los pilares bajo los cuales se despliega y se desarrolla el mundo, son al final del día solo constructos. También obviamente ocurre un impacto en la vida y en la concepción frente a lo que sea la existencia. El shock ontológico obliga a las personas a reevaluar y reconstruir su marco de referencia, lo que tiene desde luego consecuencias significativas tanto en su vida cotidiana como en su visión de existencia. En primer lugar se produce, si me permiten la mala expresión, una reestructuración de los valores. Los valores que antes parecían importantes simplemente son parte de esas construcciones artificiales, son un constructo más, tan evanescentes como ridículos y extraños. Cosas como el mal denominado éxito, no importa si es espiritual o material, da igual, es lo mismo, o el estatus, pueden perder su significado. La persona puede comenzar a priorizar entonces la autenticidad, la conexión o la búsqueda de un conocimiento de mayor calado y más profundo. También sobreviene un cambio en la identidad. La identidad personal que antes estaba atada a roles sociales o logros simplemente empieza a desintegrarse de forma progresiva. Se inicia un proceso de búsqueda para entender quién es la persona realmente, qué somos, más allá, claro, de consideraciones de tipo religioso, pseudo-religioso o New Age. Y finalmente, hay un ajuste o una recalibración en nuestra visión de la muerte y la vida. La concepción de la muerte, claro que cambia por completo. En lugar de ser un final temido, ahora que la persona ha estado allí y vuelto, la percibe y comprende como parte de un ciclo más grande. Esto a menudo lleva a una mayor apreciación por la vida de hecho y a una urgencia por vivir de forma más significativa y de la manera auténticamente incontrovertible. En resumen, mis queridos podescuchas, podríamos señalar que el shock ontológico es un evento sísmico para la psique de cualquier persona. No se trata solo de un cambio de opinión
o de un cambio en la percepción, sino que en conjunto se trata de una reestructuración de cualquier individuo. Esto obliga a la persona a construir un nuevo sentido del ser en un mundo que ya no es como creía que era. Justamente se desvanecen creencias y certezas, y ahora se produce un viraje existencial en el sentido de intentar vivir la vida de forma auténtica, o por lo menos tanto como le sea posible, sin que ello implique, claro, perder funcionalidad. ¿Qué ocurre entonces con las experiencias fuera del cuerpo? Pues estas se convierten en el catalizador. Aquí es donde entran las OVs en juego. Para mucha gente la idea de una conciencia, entre comillas, saliendo del cuerpo, entre comillas, abandonando el cuerpo, entre comillas, separándose del cuerpo, es ciencia ficción. Pero para aquellos que la han experimentado o vivido no es solo una idea, es un hecho que destroza el modelo de la realidad que conocían. Por eso me gusta tanto la acepción o la aproximación de Frank Keppel en relación a eso que él llamó la realidad ampliada. Siempre ha estado allí. Los filósofos siempre buscaron una realidad subyacente o inmanente. Ha estado ahí siempre, y resulta que la única forma de acceder o interactuar realmente con un espectro más amplio de la misma es percibiéndola sin intermediarios, que en este caso pareciera ser el cuerpo y el cerebro. Una OV es un catalizador para un shock ontológico. No es el shock en sí mismo, sino el evento que lo provoca. Si una persona, ejemplo, se ve flotando sobre su cuerpo, observándose a sí misma, ¿qué es lo que ocurre automáticamente con su noción del yo? Su identidad, que está bastante atada y vinculada al cuerpo físico, se disocia, o más bien, podríamos decir, se desvanece. La experiencia es tan fundamentalmente extraña que obliga a una reevaluación completa de quién es y qué somos y de qué consideramos que es la realidad. En este sentido, las experiencias fuera del cuerpo constituyen una ruptura con el modelo creado tanto para el mundo como para nosotros, o como en términos convencionales o clásicos se llama modelo interno, ¿no? En psicología. Una experiencia fuera del cuerpo es el catalizador perfecto para una ruptura, ya que contradice directamente los pilares del modelo interno de cualquier individuo. Primero, la identidad está anclada al cuerpo. Las experiencias fuera del cuerpo demuestran que la conciencia puede operar fuera de los límites del cuerpo físico, lo que invalida este tipo de creencia central. Segundo, la realidad fija y compartida. Una experiencia fuera del cuerpo puede mostrar una realidad con una lógica diferente que desafía la idea de que el mundo es tal como se percibe. Tercero, el pasado y el futuro son una secuencia lineal. Durante una experiencia fuera del cuerpo, toda vez que ocurre un estado alternativo de la conciencia, el tiempo puede sentirse como algo no lineal o incluso simplemente dejar de experimentarse, lo que arruina la historia personal que hemos construido basado en esa linealidad del tiempo. Por lo tanto, podríamos afirmar que el miedo a las experiencias fuera del cuerpo no es irracional, sino que por el contrario, mis queridos podescuchas, es una defensa lógica del modelo interno de uno mismo. La mente prefiere mantenerse en una realidad funcional, aunque sea limitada, antes que aventurarse en una experiencia que podría forzar una reestructuración completa de la identidad. Podríamos decir entonces que es una suerte de instinto de autopreservación en su forma más pura. El yo se protege a sí mismo de una posible y eventual aniquilación. Y entonces la gente se pregunta, y para aquellos que han tomado el curso base con este servidor, ¿por qué cuesta tanto tener con cierta frecuencia, con regularidad y a voluntad, que es la expresión que usan, este tipo de experiencias? Simplemente porque en términos individuales, quien quiera que diga yo y alce la mano, genera una resistencia interna, que básicamente es una resistencia humana, es decir, ¿por qué no queremos salir de nuestro edificio? Que es, disculpen la mala metáfora, el cuerpo. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Por qué si estas experiencias pueden ser tan reveladoras, hay tantas personas que les temen y las evitan de hecho activamente? La respuesta, al margen del folclore, las creencias, los compilados religiosos, la nueva era, es simple. Es miedo al shock ontológico del que estamos hablando. La mayoría de nosotros estamos muy cómodos con el modelo interno de nosotros mismos que hemos construido a lo largo de nuestras vidas. Este modelo es una suerte de refugio, es nuestro refugio, nuestro mapa de la realidad. Hemos invertido décadas en construirlo. Define quiénes somos, qué podemos hacer y cuáles son las reglas del universo tal cual como se desenvuelve en nuestra existencia cotidiana. Y es lo que la gente
no está dispuesta a dejar. Si entendemos que el modelo interno es una suerte de refugio, desde el punto de vista psicológico podríamos afirmar que el modelo interno de sí mismo en cada persona es un constructo mental que integra autoimagen, las creencias, los recuerdos, las experiencias y, entre comillas, los valores. Básicamente es el mapa que usamos para navegar por la vida, dándole coherencia a nuestra historia personal y un sentido de previsibilidad a nuestro comportamiento y a lo que llamamos erróneamente realidad. Este modelo es un refugio psicológico. Nos permite sentirnos seguros, estables y en control. Renunciar a él, aunque sea temporalmente, es percibido por la mente como una amenaza de máxima gravedad. Por lo tanto, la mente sabe que una experiencia fuera del cuerpo o cualquier experiencia que altere la conciencia de manera fundamental, o más bien, la conciencia vinculada al cuerpo, puede destruir ese modelo, lo que sería equivalente a la desintegración del yo, y por eso es que lo protege, y por eso es que a la gran mayoría, al inicio, nos cuesta tanto educir esta experiencia a voluntad. Una OB, en el sentido más clásico, amenaza con destruir el modelo. Si la conciencia puede separarse del cuerpo, todo lo que creíamos saber, la física, la identidad, la vida y la muerte misma se ponen en duda. Es un miedo a la aniquilación del yo tal como lo conocemos o como lo hemos articulado a lo largo de la vida. La mente humana prefiere la estabilidad, incluso si ésta está construida sobre una base limitada, a la posibilidad de una verdad que desintegre todo. Ahora bien, junto a esto tenemos que hablar de unos límites autoimpuestos para tratar de apuntalar un poco más la idea que traigo para hoy, mis queridos podescuchas. Podríamos decir que hay capas de resistencia. El miedo humano, se manifiesta en capas de límites autoimpuestos que nos impiden explorar estos estados. No es una simple falta de interés, es una resistencia activa y general en cada persona. Podríamos hablar entonces de 3 capas, una capa superficial, una intermedia y una profunda. La superficial se puede traducir como la incredulidad o el miedo explícito. Esto no es real o me da miedo intentarlo. La capa intermedia tendría que ver con nuestra aversión a salir de la zona de confort. Las técnicas que manejamos para inducir una OB requieren una entrega y una vulnerabilidad que choca con nuestra necesidad de control y con nuestras ideas acerca de conocimiento o estados de conocimiento. 3. La capa profunda es el anclaje ontológico. Hemos anclado de tal forma nuestra identidad a nuestro cuerpo que concebir nuestra identidad sin un cuerpo o concebir qué somos sin cuerpo es casi que un imposible. Un intento de una OB es en esencia un intento de desanclarse, lo cual es percibido por la mente como una amenaza existencial. Es por eso que las personas que logran tener estas experiencias fuera del cuerpo a menudo tienen que hacer esfuerzos repetidos. Cada intento, cada acto, cada técnica empleada y aplicada es un pequeño golpe contra esas barreras. No es una cuestión de habilidad o capacismo o dones o tonterías semejantes, sino de persistencia contra la resistencia interna creada individualmente. Es una lucha contra un sistema de creencias que ha sido reforzado durante toda la vida. En el caso de cada persona serán 30 años, 20 años, 40 años, 50 años, 60 años, etc. Por eso es necesario llevar a cabo esfuerzos repetidos, mis queridos podescuchas. Debido a estas múltiples capas de resistencia, una sola sesión o un solo intento para inducir una experiencia fuera del cuerpo no suele ser suficiente. Cuando las personas preguntan, ¿no?, a propósito de control en términos de tiempo, oye, ¿y esto lo logro en el fin de semana, en 2 días, en un mes, en una semana? Pero ni siquiera están dispuestas a llevar a cabo el entrenamiento mínimo, no terminan de entender qué implica, en plural, esfuerzos repetidos. Se trata del proceso de superar los límites autoimpuestos a través de un acto de persistencia. Cada intento, aunque sea fallido, representa un pequeño golpe a esas barreras, mis queridos podescuchas. Es como músculo, cuanto más se intenta relajar el cuerpo y la mente, más se debilitan las barreras que impiden la experiencia. Los esfuerzos repetidos entonces son necesarios para, primero, desacondicionar la mente, reentrenar el cerebro para que no perciba esta separación o ruptura del cuerpo como una amenaza. Segundo, construir confianza, ganar confianza en el proceso y en la propia capacidad de navegar por estos estados con absoluta seguridad y tranquilidad. Y tercero, superar el miedo a lo desconocido.
Es necesario aprender a soltar el control y permitir realmente que la experiencia ocurra. En conclusión, la dificultad para tener estas experiencias fuera del cuerpo no es un problema de habilidad, sino de resistencia psicológica y sospecho ahora también, probablemente neurobiológica. Las personas construyen consistentemente un laberinto de límites para protegerse del shock ontológico y la única forma, de atravesar ese límite es con un esfuerzo continuado y con la voluntad de enfrentarse a las propias barreras mentales. En resumen, mis queridos podescuchas, las experiencias fuera del cuerpo son mucho más que un simple fenómeno anómalo, de cognición anómala o un estado alternativo. Son un poderoso catalizador para que el shock ontológico ocurra. Se trata de una experiencia que confronta la mente con la maleabilidad de la realidad misma. Y el miedo a estas experiencias no es irracional, es simplemente una defensa del modelo interno de uno mismo, un modelo con el que nos hemos vuelto peligrosamente cómodos. Superar estos límites autoimpuestos es el verdadero desafío para cualquiera que busque explorar las profundidades de la conciencia, lo que quiera que ésta sea. Mil gracias a todos por haberse quedado hasta el final, por escuchar. Recuerden activar la campana de notificaciones, darle like y compartir.